En la clase pasada vimos que la transcripción de genes en células procariotas puede ser regulada en respuesta a cambios del entorno. Esto también se aplica a células eucariotas, con el agregado que existen diversos niveles de regulación génica. De este tema vamos a hablar en la clase de hoy. Muchos organismos eucariotas son multicelulares y derivan de una única célula. Entonces lo que tenemos es que la división por mitosis nos garantiza que todas las células de un determinado organismo eucariota van a tener la misma secuencia de DNA. Y la pregunta que surge entonces es cómo es posible que se transformen en esta increíble variedad de células. Tiene que haber genes específicos que deben ser particularmente prendidos o apagados para instruir a una célula a ser una célula muscular, un adipocito, una célula epitelial, etc. Además, también compartimos porcentajes muy semejantes en el contenido de ADN entre distintas especies. Por ejemplo, entre el chimpancé y el humano la similitud es mayor al 96%. Entonces, siendo que todas las células de un organismo tienen el mismo DNA y que cada célula diferenciada expresa un subset de genes específico para tener su morfología y llevar a cabo su función, lo que tenemos es que las diferencias entre tipos celulares son debidas a lo que se denomina la expresión diferencial de genes en células que tienen el mismo genoma. La pregunta que surge entonces es cuándo y dónde se produce la expresión de estos genes. Todas las células tienen el mismo contenido de genes y expresan un conjunto particular. Para entender cómo ocurren estos procesos de especialización de una célula, es importante hacer foco en los distintos niveles de regulación de la expresión génica eucariota. Las células eucariotas ya vimos que son más complejas que las células procariotas y por lo tanto su forma de regular los genes también es más compleja. Se pueden distinguir 5 etapas o puntos de control diferenciados y estos son los que se muestran en la diapositiva. Por un lado tenemos lo que es el control del inicio de la transcripción, que es usado por casi todos los genes. En este punto tenemos, por un lado, la estructura local del gen cambia, hay un control sobre modificaciones a nivel de la cromatina. Después tenemos el acceso, el aparato general de transcripción puede acceder al promotor y generar entonces un control a nivel transcripcional. Después tenemos, una vez que el RNA se modifica y se procesa, se puede controlar la expresión de productos génicos alternativos, puede haber todo un procesamiento. El RNA mensajero que es sintetizado en el núcleo debe ser exportado y transportado al citoplasma y regulada su localización en el citoplasma. Y finalmente, el ARN mensajero es regulado a nivel de la traducción, como último paso. Vamos a ponernos de acuerdo en algunas definiciones que se usan a lo largo de toda la clase. La expresión de un gen a qué refiere, y cuando hablamos de expresión nos referimos entonces a la transcripción y la traducción. Es el resultado de la manifestación fenotípica del gen. En el caso de aquellos genes que no llegan a una proteína, que no tienen la instancia de una proteína, cuando hablemos de expresión nos vamos a referir solamente entonces a su transcripción. Es el caso de los RNAs ribosomales, los tRNAs. Vamos a ver ejemplos de lo que es el control genómico, el control transcripcional y el control post-transcripcional en la clase de hoy. En esta diapositiva también les menciono que una forma de regular la expresión de genes puede ser la amplificación génica. Algunas proteínas o simplemente RNAs ribosomales que se requieren en mucha abundancia están codificados en lo que se llama genes múltiples. Hay eventos de duplicación génica. Este tipo de genes muchas veces se encuentran entonces en familias de genes y es una de las formas que también se encuentra en eucariotas como regulación. En lo que hace a control genómico, lo que vamos a ver es que la estructura de la cromatina es el primer impedimento para que los factores de transcripción puedan acceder a la zona promotora. Y en lo que hace el control transcripcional y al post-transcripcional, vamos a ver cuáles son las particularidades. Hay elementos en cis en ambos casos. En uno son secuencias específicas en el DNA y factores en trans.
que van a ser, en el caso del transcripcional, DNA binding proteins, o los factores de transcripción. Y en el control transcripcional, la similitud que vamos a encontrar es que también hay elementos en cis, que en este caso van a ser secuencias específicas en el ARN, y los factores en trans, que van a reconocer estas secuencias y que van a interaccionar con ellas, van a ser en este caso proteínas de unión a RNA, o en inglés RNA binding proteins. El acceso a los promotores eucariotas está restringido por la estructura de la cromatina. El empaquetamiento del genoma presenta una barrera física para las RNA polimerasas, es el primer impedimento que encuentran estas proteínas, y la activación de la transcripción va a estar asociada a cambios en la cromatina. Lo que tenemos es que las moléculas de DNA se encuentran en el núcleo en forma de cromatina con una estructura definida en forma precisa. Las instancias que tenemos o los tipos de configuraciones van desde un enrollamiento del DNA alrededor de algunas proteínas que son las histonas. Esta configuración se la conoce como perlas en un collar. La cromatina se puede condensar, compactar y formar nucleosomas, fibras de nucleosomas de hasta 30 nanómetros. Como resultado del empaquetamiento de cada una de estas instancias, una molécula de DNA que forma un cromosoma mitótico tiene una longitud aproximada 50 veces menor que lo que sería la molécula de DNA totalmente extendida. Entonces, la conclusión es que este grado de empaquetamiento que vamos viendo en cada una de estas imágenes en la diapositiva de la derecha, lo que hace es prevenir a la RNA polimerasa del acceso a los genes. Se define entonces al nucleosoma como el empaquetamiento de histonas y DNA, esta forma que se ve acá en la diapositiva, y la maquinaria transcripcional tiene que acceder y sortear este nivel de organización. Y vamos a ver que la cromatina la podemos encontrar en dos formas. La eucromatina, que es una conformación más laxa y frecuentemente asociada a la actividad de las RNAs polimerasas, que permite la expresión genética. Es la forma más abundante durante la interfase, superando el 90% de toda la cromatina. Y por otro lado tenemos la heterocromatina, que es la conformación más compacta, que no permite la expresión de genes. Dentro de la heterocromatina tenemos la forma constitutiva y la facultativa. La primera nunca se expresa, mientras que la facultativa puede pasar a su conformación de eucromatina y expresarse. La principal diferencia en la regulación de la transcripción cuando comparamos bacterias y eucariotas es que en bacterias la RNA polimerasa tiene acceso libre a cada promotor y puede unir o iniciar la transcripción en ausencia de activadores o represores. Mientras que en eucariotas los promotores están generalmente apagados en ausencia de proteínas reguladoras. Por lo tanto, el estado general de la transcripción eucariota podemos decir que es un estado reprimido, y esto se debe al grado de empaquetamiento que tiene el DNA genómico. Hay mecanismos de activación y hay mecanismos de represión en lo que hace la regulación eucariota, pero los que predominan son los mecanismos de activación. Es decir, que por default los genes requieren de activadores para estimular la expresión de genes. Acá tenemos la estructura del nucleosoma, que está compuesto por histonas. Las histonas son las proteínas H2A, H2B, H3 y H4, que están en color amarillo, rojo, azul y verde, y forman un octámero de histonas. Hay dos de cada una de estas proteínas que están en colores, y el DNA se forma entonces un enrollamiento alrededor de estas proteínas. Las histonas pueden sufrir modificaciones, y lo mismo el DNA puede sufrir modificaciones, que van a hacer entonces que estos nucleosomas puedan adquirir una estructura más densa, más compacta, o eventualmente puedan estar en una configuración más relajada y con el DNA más libre. Vamos a ver que hay dos tipos de modificaciones de la estructura de la cromatina. Por un lado tenemos la acetilación de histonas y por otro lado tenemos la metilación en el DNA. En esta diapositiva vamos a enfocarnos en lo que hace a la acetilación de histonas, que tiene un impacto positivo en la transcripción, es una forma de promover la transcripción. Mientras que más adelante vamos a ver que la metilación del DNA tiene un efecto negativo, es un represor de la transcripción. Hay enzimas acetiltransferasas. Estas enzimas en inglés se las conoce con la sigla HAT. La acetilación de histonas en residuos de lisina, que están cargados positivamente,
va a hacer que cuando se agrega este grupo acetilo, se reduce la interacción del DNA, que está cargado negativamente por la presencia de sus fosfatos, y esta modificación va entonces a reducir esta interacción y a permitir el acceso de DNA binding factors. También existen proteínas con bromodominios que se unen particularmente a histonas acetiladas y que también trabajan en lo que es facilitar la apertura de la cromatina. En el sentido opuesto vamos a ver que también hay proteínas que son desacetilasas de histonas. Estas son enzimas que se las conocen con la sigla HDAC en inglés y tienen el efecto opuesto. Remueven entonces el grupo acetilo de la histona, van a llevar a la estructura de la cromatina a una forma más compacta, vuelve a haber una interacción entre las histonas y el DNA más fuerte y por lo tanto se reprime la transcripción. Tengan presente esta diapositiva porque vamos a retomarla una vez que veamos un tipo de factor de transcripción particular que se llaman receptores para glucocorticoides. Los ejemplos de regulación que vamos a ver en la primera parte de la clase van a estar situados en lo que es la etapa de iniciación de la transcripción. Si recuerdan de la clase pasada, ya habíamos visto esta imagen donde se detallan las tres etapas: el comienzo de la transcripción con la iniciación, la elongación, toda la etapa de la procesividad de la enzima y finalmente la terminación. Los factores de transcripción y los tipos de familias que vamos a ver en la clase de hoy, entonces intervienen facilitando y permitiendo el acceso de la RNA polimerasa a la zona promotora. Los islotes CpG contienen alto contenido de nucleótidos GC y muchas veces rodean a promotores sin caja TATA, cercanos al sitio de comienzo de la transcripción. ¿Se acuerdan estos promotores? Los vimos en la clase pasada, que eran los que tenían la región iniciadora y tenían el elemento DPE río abajo de la posición +1. Estos islotes, este islote rico en GC debe estar no metilado para que dicho promotor pueda iniciar la transcripción. Y se han propuesto dos mecanismos por el cual la metilación reprime la transcripción. Estos son un modo directo, donde la 5-metilcitosina inhibe la unión de ciertos factores de transcripción, y por otro lado hay un método indirecto por el cual hay dominios conservados de unión a estos islotes CpG metilados que bloquean el acceso de los factores de transcripción a su sitio regulador, a su elemento de binding. Estos dominios se los conoce como Methyl Binding Domain, o por su sigla en inglés MBD, y median la interacción entre el DNA metilado y remodeladores de la cromatina que reclutan desacetilasas de histona, y ese es el mecanismo por el cual entonces dan una configuración de la cromatina más compacta. Recién vimos que estas HDAC remueven los grupos acetilos en los residuos de lisina, principalmente de las histonas H3 y H4, y la carga positiva resultante entonces facilita la condensación de la cromatina y limita lo que les comentaba recién, el acceso de los factores de transcripción a los promotores. Acá tenemos un promotor eucariota, se muestra la RNA polimerasa 2, se muestra factores de transcripción, en particular se ve en la diapositiva el TF2D a través de la TBP uniendo su caja TATA, y lo que me interesa de esta diapositiva es que diferenciemos los tipos de elementos de respuesta. Las secuencias a las que se unen los factores de transcripción, los activadores, los represores, se las llaman elementos de respuesta, y vamos a encontrar que están los que conforman el promotor basal o el core promoter, son elementos de respuesta proximales, y también hay señales o estas secuencias cortas reconocidas por otras proteínas en zonas lejanas al promotor, y entonces estos elementos se los conoce con el nombre de enhancers o silencers, dependiendo de si son secuencias que a las cuales se unen proteínas que favorecen la transcripción o que reprimen la transcripción. En los sistemas eucariotas, solo los factores generales de la transcripción, los GTFs o factores basales también, son los que interaccionan directamente con la RNA polimerasa 2. Después vamos a ver que hay activadores o represores que pueden interaccionar con estos factores GTFs o con coactivadores que a su vez interaccionan finalmente con los GTFs.
Algunos elementos de respuesta están presentes en muchos genes y son reconocidos por factores de transcripción ubicuos. Estos son los genes denominados housekeeping, mientras que otros se encuentran en unos pocos genes y son reconocidos por factores de transcripción específicos de tejidos, y son los genes que llamamos genes regulados. Vamos a decir entonces que la expresión basal, los genes constitutivos, está determinada por elementos de respuesta proximales a los cuales se unen factores de transcripción proximales, mientras que lo que se denomina expresión regulada va a involucrar a genes inducibles que se modulan por el efecto de factores de transcripción expresados en momentos específicos de la célula o expresados en algún tejido específico, y a los cuales se unen estos factores de transcripción se unen a secuencias enhancers o silencers, generalmente situadas alejadas del promotor basal. Los factores de transcripción tienen mayormente la estructura que se muestra a la izquierda de la imagen, y se compone de dos dominios de plegamiento independientes, un DVD y un AD. El DVD viene de la sigla en inglés DNA Binding Domain y el AD viene de Activation Domain. El dominio de unión al DNA tiene uno o más motivos de reconocimiento a DNA simple cadena o doble cadena. Pueden reconocer ya sea una secuencia específica o tener afinidad general por el DNA. Y la función principal de un dominio de unión al DNA es acercar el dominio de plegamiento de activación, a este dominio AD, a la zona promotora. Aquellos factores de transcripción que no tienen un dominio AD sí tienen que tener siempre un dominio de unión al DNA, pero pueden tener un dominio de interacción con otra proteína, que puede ser con un coactivador que finalmente sí tiene un activation domain legítimo que le permite interaccionar entonces en la zona promotora con proteínas. Y los blancos del aparato basal de transcripción que tienen estos factores de transcripción son casi siempre las proteínas TAF, las TBP Associated Factors, que vienen con el factor de transcripción TF2D, pueden también interaccionar con el factor TF2A o con el TF2B mayormente. La función del dominio de unión al DNA de un activador es acercar el dominio de activación del factor de transcripción a la zona promotora para ejercer su función. Y un enhancer o también un silencer puede estar a cientos o miles de pares de bases río arriba del sitio +1, lo que se conoce como start point, o incluso pueden estar río abajo dentro de lo que es el mismo gen. Y lo que producen es entonces, para que se lleve a cabo esta asociación y estas interacciones, producen una curvatura en el DNA, como se muestra en la figura. La regulación de la expresión del gen de la metalotioneína humano tiene elementos reguladores en promotor y en enhancers. Vamos a ver que hay elementos para la inducción por metales y también elementos de respuesta a los glucocorticoides. Los elementos se muestran arriba en el DNA, mientras que abajo podemos ver los factores, las proteínas que los reconocen. Ocurre la regla general de los genes que están bajo lo que se denomina un esquema de regulación positiva, donde la expresión constitutiva es baja y puede ser inducida por activadores. La regulación del gen de la MT ilustra el principio general de que cualquier elemento, en este caso en zona promotor o en zona también de enhancer, puede activar de manera independiente al gen. Ya les dije que algunos elementos de respuesta se encuentran solo en ciertos genes y son reconocidos por factores de transcripción específicos. Bueno, este cuadro resume cómo es que es modulada la actividad de estos factores de transcripción, o sea, cómo se regulan estos reguladores. Y vemos que hay distintos tipos. Por ejemplo, puede ocurrir síntesis de novo, esto se ve para las homeoproteínas. Puede ocurrir que haya activación o inactivación por fosforilación, desfosforilación. Se muestra un ejemplo para los factores HSTF. Puede ocurrir que se activen por unión a ligando, esto pasa con los receptores esteroideos. Puede ser que se libere
un inhibidor, y este desacople de las proteínas active al factor de transcripción. Esto pasa para las proteínas NF-kappa beta. Puede ser que haya un cambio de partner, un cambio de interactores, como es el ejemplo en los factores HLH. Puede haber distintos tipos de combinaciones en las uniones de los factores de transcripción. Y puede ser también en algunos casos que haya un corte proteolítico y que ese corte genere un cambio en el factor de transcripción y particularmente puede activarlo o eventualmente podrá reprimirlo. Los factores de transcripción se clasifican en familias de acuerdo a sus dominios de unión al DNA. Ya vimos que estos DVD permiten la unión específica de una proteína a secuencias del DNA. La interacción con la secuencia de nucleótidos puede ser por interacciones con el surco mayor o con el surco menor de la doble hélice. Y la interacción general con la superficie de la molécula del DNA lo que produce es una estabilización del complejo DNA-proteína. Los tipos de familias que vamos a encontrar son 5, se denominan en algunas siglas por su inglés. HTH viene de lo que en español conocemos como hélice vuelta hélice, homiodominio, zinc finger, hélice vuelta hélice, la sigla en inglés va a ser HLH, y cremallera de leucinas o leucine zipper. Tienen motivos de dimerización y su acción en formato de dímeros le permite una unión específica más fuerte, le permite generar una modulación, porque muchas veces van a poder cambiar de compañero, los tipos de factores van a poder unirse a distintas proteínas, y estos mismos intercambios le van a permitir un mayor repertorio de proteínas y con eso aumentar el nivel de modulación que puede ejercer un factor de transcripción. Los factores de transcripción de la familia HTH o hélice giro hélice, hélice vuelta hélice en español, pertenecen a lo que es el principal motivo de unión al DNA encontrado en proteínas. Tienen la característica que la dimerización incrementa la afinidad por el DNA, y entre ejemplos de estos factores tenemos el represor de la operon lactosa, el LAC-I, el, el CAP o el CAMP receptor protein, y se componen de dos hélices alfa separadas por un giro beta de 4 aminoácidos, donde la primera hélice y el giro beta posicionan a lo que va a ser a la hélice de reconocimiento, la segunda hélice, que va a contactar con el surco mayor del DNA, y la secuencia de aminoácidos de esta hélice va a determinar entonces la especificidad de secuencia de estos factores. El homeodominio es una clase especial de HTH. Funcionan en la regulación de genes del desarrollo temprano. Básicamente tienen una hélice extra en la región N-terminal, la que figura con el número 1 en la imagen. Pueden ser activadores o represores de la transcripción. Y lo que tenemos es un homeobox, que es la secuencia de DNA que codifica para un dominio de 60 aminoácidos que lleva el nombre de homeodominio. Son tres hélices alfa entonces, donde la segunda y la tercera están separadas por un giro beta. Y nuevamente acá es la última alfa hélice, en este caso es la tercera, la que hace un reconocimiento específico por el DNA, nuevamente en el surco mayor. Los factores de transcripción de tipo zinc finger son una serie de 12 aminoácidos que forman una lámina beta, como se muestra acá en la imagen, seguida de una alfa hélice. Hay un átomo de zinc que es coordinado por dos cisteínas y dos histidinas. En el caso de los que son de tipo C2H2, como es este ejemplo, eh, los factores de transcripción que pertenecen a esta clase, entre otros, está el TF3A, donde tiene 9 repeticiones de este dedo de zinc. Y también la clase pasada habíamos visto, por ejemplo, el factor de transcripción SP1, que tiene, como en la imagen de la izquierda, 3 repeticiones. Nuevamente, en este caso, lo que hace contacto es el alfa hélice con el surco mayor del DNA, y la lámina beta lo que hace es precisamente posicionar a la alfa hélice. Los factores de transcripción zinc finger cis2, cis2, por ejemplo los receptores esteroides,
son de este tipo, tienen el átomo de zinc coordinado por 4 cisteínas, donde entonces tenemos 2 dedos que conforman un dominio globular, que a su vez requiere dimerizar con otro receptor. Para ello, el segundo dedo de zinc, que va a ser encargado de la dimerización, el que se ve acá en la imagen, determina la distancia entre las subunidades y por lo tanto la distancia en la repetición que reconoce. El reconocimiento de secuencias repetidas viene dado por el box-P y la distancia entre repeticiones entonces viene dada por el box-D, que se muestra acá en la segunda hélice. Pueden reconocer palíndromes o repeticiones directas, son siempre secuencias cortas y repetidas, por lo tanto va a reconocer un par. De acuerdo a cómo dimerizan los receptores queda definido el espaciamiento entre las secuencias que reconoce el dímero. Y ojo con la terminología, son factores de transcripción, se llaman receptores esteroides, pero no confundir con proteínas de membrana expuestas a la superficie celular. Dentro de esta familia tenemos el grupo de activadores de respuesta ligando, son receptores interactores para hormonas esteroides y tiroides que tienen 2 dominios independientes. Fíjense, a la derecha tenemos la estructura de estas proteínas con un dominio de unión al DNA central, donde tenemos la mayor similitud, que varía entre el 94 y el 42%. En la zona C-terminal tenemos la región de binding a la hormona. Estos pueden ser glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos, progesteronas, vitamina D. Y la región N-terminal es una región necesaria para la activación de la transcripción y que tiene una identidad entre estos grupos de proteínas menor al 15%. A la izquierda podemos ver las estructuras de los distintos ligandos a los que se unen estos receptores. El modo de acción de glucocorticoides se muestra en esta diapositiva. Eh, los receptores de esteroides se unen al DNA como dímeros. Podemos ver entonces que la unión con el elemento de respuesta recién se activa por la unión con el ligando. Es esto lo que aumenta la afinidad del dominio unión al DNA por el sitio específico. Y en la parte de abajo podemos ver distintos elementos de respuesta de acuerdo al receptor esteroide. Vemos para la sigla GR refiere al receptor de glucocorticoide, ER receptor de estrógeno, RAR receptor de ácido retinoico, TR es receptor de hormona tiroidea, mientras que BDR refiere a receptor para vitamina D. En la parte C-terminal teníamos entonces la unión al ligando, mientras que en la parte N-terminal de estas proteínas está lo que tiene que ver con la activación de la transcripción, que se da a través de un complejo coactivador. Si recuerdan las diapositivas cuando vimos la remodelación de la cromatina, acá lo que interviene es un mecanismo de acetilación de histonas, y esto se da justamente a través de este tipo de factores de transcripción. Los homodímeros reconocen elementos de respuesta que son palíndromes con la misma secuencia consenso, mientras que los heterodímeros reconocen repeticiones directas. Una diferencia importante entre los elementos de respuesta es el espaciado, ya sea de los palíndromes o de las repeticiones directas. El dominio de unión al DNA de estos receptores son los dedos de zinc. El primero entonces determina qué secuencia consenso reconoce y el segundo responde al espaciado entre las repeticiones. Y acá tenemos entonces el concepto de que los receptores esteroides activan la transcripción a través de un complejo coactivador que acetila histonas y no actúan sobre los factores generales de la transcripción.
Dentro de la familia de leucin-zipper tenemos homo y heterodímeros. El motivo de la cremallera de leucinas tiene que ver con la dimerización. La región de aminoácidos básicos adyacente a esta tiene que ver con la unión al DNA. La secuencia target se conforma de repeticiones invertidas sin separación. Un ejemplo de este tipo de factores de transcripción es el factor AP1 presente en los genes Jun y Fos. Por último tenemos el motivo estructural de proteínas BHLH, que caracteriza a una familia de factores de transcripción. Se componen de dos alfa hélices conectadas por un loop, que es una región linker, y por último hay una alfa hélice conteniendo aminoácidos básicos que le confieren unión al ADN. Estas proteínas pueden dimerizar en forma de homo y heterodímeros, y la orientación correcta de las regiones básicas se va a dar entonces cuando las dos subunidades tienen esta tercera alfa hélice que permite que tiene la función de DNA Binding Domain. Por lo tanto, vamos a tener distintas clases de proteínas HLH, donde algunas van a ser inhibitorias porque carecen precisamente de esta región de unión al ADN. Cuando un dímero tiene una subunidad sin una región básica, no puede unirse al DNA, de manera que hay subunidades que pueden reprimir la expresión génica. Se van a dar vínculos combinatorios de subunidades que forman, por lo tanto, redes de regulación. Una forma de acción frecuente es una BHLH específico de tejido que forma un heterodímero con una contraparte ubicua. Recuerden que siempre la letra B delante de la sigla HLH refiere a que es una proteína que contiene, que posee el dominio de unión al ADN. Este esquema posibilita que un número bajo de proteínas puede formar diferentes combinaciones y así amplificar la forma de regulación. Piensen, por ejemplo, si tuviésemos 10 tipos de subunidades distintas de proteínas HLH, algunas con y otras sin dominio básico, piensen cuántas combinaciones distintas se pueden establecer. En la primera parte de la clase entonces vimos factores de transcripción que intervienen, participan de lo que es los primeros pasos de la regulación. Estos son la estructura de la cromatina y controlar el inicio de la transcripción de un gen. También sepan que hay mecanismos que ocurren en forma cotranscripcional durante la síntesis. Esto tiene que ver con el procesamiento del mRNA. Vimos en la clase pasada el splicing alternativo, es una forma de regular la expresión de genes, de sintetizar distintas proteínas. La elección de sitios de corte y polianilación alternativos en un mismo mensajero también es una forma de control. Y una vez que el RNA ya fue sintetizado, los mecanismos post-transcripcionales que podemos mencionar y podemos ver en clase son el exporte al citosol, la localización del mRNA en el citosol, la estabilidad, el RNAi es una forma de gobernar la expresión de un gen, la eficiencia de traducción y por último vamos a ver algo que se engloba dentro de lo que se denomina operones post-transcripcionales o también conocidos como regulones de RNA.